Agradeciéndole a ustedes por su presencia y agradeciéndole a Corlat, al Colegio Regional de Licenciados de Administración de Piura, que me da nuevamente la oportunidad de conversar con ustedes respecto de un tema, como bien decía la decana, un tema bastante importante y bastante común a todos, porque de una u otra forma nosotros tenemos relación con este tema de atención al usuario, ¿no? Bien porque lo desempeñamos, bien porque estamos en contacto con el cliente, pero por otro lado, si no, también somos usuarios o clientes, ¿no? El curso se llama Calidad en la atención al cliente del usuario, ¿no? Sin embargo, el tema de usuario o cliente es depende de las entidades o las empresas en las cuales estemos trabajando y sirviendo, porque en el sistema privado, digamos, se habla de cliente y en el sector público se habla de usuario, se habla de administrado, se habla de vecino, se habla de usuario generalmente, ¿ok? Así que vamos a ver de homogenizar, pero finalmente estamos tratando o hablamos exactamente de lo mismo, ¿no? El cliente es un usuario, el cliente es para el sector privado, digamos, y usuario suele decirse en el sector público, ¿ok? Y tenemos, son ocho sesiones las que tenemos, ¿sí? Y ocho sesiones, correcto. Y la primera sesión que vamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver con un tema de reconociéndonos como servidores de atención al cliente, ¿no? Entiendo que bajo la población que estamos reunidos el día de hoy, de acuerdo a una encuesta que ha hecho Corlat, con ustedes, entiendo que hay un 60%. Entiendo que hay un 60% de trabajadores que pertenecen al sector público. Y dentro del sector público no se llama puntualmente trabajadores y menos se dice o se llama colaboradores, sino se habla de servidor, ¿no? Las personas que trabajan en el Estado nos referimos a ellos como servidores. Del sector privado, digamos, hablamos de colaboradores, trabajadores, etcétera, ¿ok? Y la idea es hoy día tener una clase introductoria respecto de cómo nos reconocemos como servidores de atención al cliente, ¿no? Ya me presentaron, trabajo en recursos humanos y en atención al usuario o al cliente hace ya algunos años atrás y a la fecha desarrollo, aparte de consultoría, soy docente de distintas universidades a nivel nacional y pertenezco al cuerpo de gerentes públicos de Servir y trabajo en Servir. Servir, como sabemos, como no sabemos, yo les cuento, Servir es el área de recursos humanos del Estado peruano. ¿Ok? Y todo lo relacionado a temas de gestión pública y de atención y de desarrollo de temas de gestión pública tienen que ver con Servir. ¿Ok? Yo trabajo ahí en recursos humanos. Por otro lado, bien como lo dijo Joana, si es que estamos en la posibilidad de, tienen alguna consulta, alguna pregunta, con toda confianza levantan la mano o abren su micro y me interrumpen, o sea, tengan toda la confianza para interrumpirme a fin de poder tener la mayor fluidez. Uno de los mayores ventajas o beneficios que se tiene de estos tipos de capacitaciones es el tema de sabernos y de poder compartir con colegas, ¿no? En el desarrollo de estas sesiones que van desde las 8:30 hasta las 10 de la noche de manera consecutiva, no va a haber break, por supuesto. Uno de los mayores beneficios que se tiene por un lado está el hecho de compartir información. Yo aquí soy un facilitador de la información y ustedes son quienes van a hacer ciertamente la clase, toda vez que, como les decía, lo que importa y lo más beneficioso de este tipo de encuentros académicos es la posibilidad de poder compartir con colegas, ¿no? Vamos a ver cómo estamos acá constituidos como grupo humano, como servidores, como trabajadores, lo cual hace que si yo, por ejemplo, eso se llama networking, ¿no? Hacer una red de contactos académicos, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, trabajo, no sé, pues en el colegio de licenciados y formo grupos que voy a formar para hacer algunas actividades aquí, formo grupos con otro colega que está en SUNAR o que está en SUNAT, pueda que yo necesite o me quiera apoyar en uno de esos, así que estos espacios académicos nos dan la posibilidad de conocer gente que nos pueden ayudar en nuestra empleabilidad o nos pueden ayudar a trabajar en la línea que estamos, que en este caso es la línea de atención al usuario. ¿Ok? Bien, son ocho sesiones. La primera es, como ya he comentado, conociéndonos o reconociéndonos como servidor de atención al cliente. La segunda sesión es modernización del Estado y el Plan Nacional de Atención al Usuario.
Hay, como les digo, entiendo un 40% que no pertenece al Estado. Sin embargo, vamos a utilizar esas herramientas que obviamente aplican muy bien también al sector privado, puesto que son herramientas de atención al usuario, no circunscritos exclusivamente al sector público, no limitados al sector público, sino más bien podemos aprender el sector público para poder trabajar esos temas en el sector privado. En la tercera sesión, que es la próxima semana, las clases van a ser, como bien dicho Ivana, el miércoles y el viernes, ¿correcto? Vamos a hablar del usuario y entendiendo al consumidor del siglo XXI, ¿no? Estamos en un contexto totalmente coyuntural, académico, formativo, mercantilista diferente en este momento, que nos hace que tengamos la necesidad de conocer a nuestros clientes a fin de poder entregarle y afinar lo que tenemos y queremos para nuestras personas. La cuarta sesión, que será el próximo viernes, vamos a hablar del perfil del personal y atención al cliente. No todas las personas están alineados, no tienen el perfil profesional, profesiográfico para trabajar de cara al usuario. Ya les voy a contar unas historias de unas personas que de plano no pertenecen ni pertenecerían bajo ninguna circunstancia de atención al usuario. No todas las personas tienen la posibilidad, tienen la energía, tienen la tolerancia, tienen el manejo comunicacional como para atender al cliente, ¿no? Y eso claramente ustedes lo pueden distinguir. En la sesión 5 vamos a hablar de comunicación efectiva para atención al ciudadano. Vamos a hacer unas dinámicas respecto de esto y unos ejercicios que nos van a llevar a comprender cuál es la dinámica de la comunicación para atención al usuario y cliente. Atención de reclamos, sabemos que los reclamos desde una perspectiva positiva, desde una perspectiva proactiva, sí, nosotros nos interesaría que nos pidan a cada rato, nos hagan reclamos, porque de esa forma a, nos van a ayudar a poder mejorar y poder nuestros procesos alinearlos de una manera positiva. La séptima sesión, cómo atender quejas y técnicas para atender al usuario y casos prácticos de atención al usuario, ¿no? Que finalmente se pueden replicar, se pueden utilizar para poder aplicarlo dentro de mi entidad o lo que yo quiero. ¿Ok? Este es el temario que nos han encargado poder desarrollar con ustedes. Pregunta, ¿están de acuerdo con esto? ¿Desean que un tema adicional pueda incluirse con toda confianza? ¿O desearían que en alguno de ellos se profundice o no se profundice, etcétera? Estoy atento y escuchando qué es lo que piensan ustedes respecto al mismo. Está excelente, gracias. Ok. Uno por uno hable, por favor, porque no los escucho a todos. Todos, son 64 personas en esta aula, así que por favor, más allá de la colega, alguien más que tenga alguna opinión respecto al contenido, ¿estamos bien? Buenas noches, Este profesor es, Yuri. Bueno, mi nombre es Cecilia de Huancayo. Trabajo en una institución privada y sí, estoy de acuerdo con todos los temas, pero si hay algo adicional que hacerlo, sería bueno también. Excelente, gracias. ok, estamos entonces en Huancayo, estamos en Piura, ¿dónde más estamos? A ver. ¿Mm? Suyana. Sullana, ok, con mucho calor seguro por allá. Muy bien. Bien, continuamos entonces, ok. Y antes de empezar, sí me gustaría mostrarle alguna información que me pasaron, donde está más o menos el perfil de las personas que comparten este curso. Es importantísimo porque, como les digo, nosotros a partir de esto vamos a saber que tengo un colega de aula y que puedo, Lima también, Elisa de Trujillo, muy bien, podemos conversar. Este es el perfil, bueno, el tema dónde están trabajando las personas que están en este salón, ¿ok? Son 65 ahorita en aula y obviamente no nos da el tiempo para poder presentarnos y tal, pero sí vamos a buscar de tener espacios de colaboración, de trabajos colaborativos para que ustedes puedan sacar un producto en estas sesiones y que eso nos ayude a conectarnos con nuestros colegas. No entiendo que hay gente del sector público que gente del sector público que, por ejemplo, trabaja en la Autoridad Nacional del Agua, EPS, Grau, Salud, municipalidades de Zapillica.
Municipal Distrital de Sapiguita, Poder Judicial, UNAMAS, Perú, SENASA y Zona de Trabajo de Jaén. Dice, ¿no? Y en educación tenemos de universidades, de Trujillo, Tumbes, Ucayali, vaya, o sea, tenemos gente de todo el Perú aquí. Tenemos en salud también de clínicas de salud, Nefrolife, Piura, del sistema alimentos y restaurantes, el número 4 Arroz Don Rivas. Ya ves, eso nos sirve como para saber y hay que identificar quién es la persona que trabaja en Arroz Don Rivas y que si queremos hacer una actividad de, no sé, pues una arrozada, un arroz con pollo, podemos contactarnos con el amigo o la amiga de Arroz Don Rivas y ciertamente podemos hacer negocio, ¿verdad? Restaurante Picantería El Sabor Criollo. Ya ves, ustedes que son de Piura y Sullana saben, hay que identificar quién es esa persona para que nos pueda llevar y que nos pueda apoyar. Chepen, ok, muy bien. Tenemos entonces luego del sistema financiero de Pacífico, Copetro Perú, de Empresas y Servicios, Limagas, Multiservicios, Sharp, Logística, ¿correcto? Y tenemos también aquí de Logística, Sharp y, bueno, gente independiente también. ¿Ok? Cintia, dale, te escuchamos. Levantó la Bueno, mano, sí. sí, se activó, Tú se eres de, activó. tú Sí, eres de de arroz arroz o Don no? Rivas. Sí, de Ya arroz Don ves. Rivas. Esa es la Ah, ¿y marca. qué haces en Arroz Don Ríos? ¿En qué área trabajas? Bueno, nosotros trabajamos de manera independiente en lo que es la producción y lo que es la venta del producto. Ok. Así que ya saben, si quieren arroz barato, cómodo y rico, Arroz Don Rivas con Cintia, entonces, ¿no? Cintia nos va a dar un precio especial a todos. Eso se Así es, trata. gracias. Ahí, ya ves, de eso se trata entonces la posibilidad de tener estos espacios académicos. Ya tenemos una amiga que está en Piura y que nos puede vender arroz barato. ¿Ok? Suyana. Muy bien. Suyana, perdón, ahí ya, nos va a costar irnos a Suyana, pero no importa, vale la pena. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar entonces del escenario actual sobre el cual nos estamos desarrollando. La idea y cómo está concatenado el temario, cómo está concatenado cómo está concatenado el temario, primero vamos a hablar acerca de el escenario actual, vamos a hablar de lo macro, digamos, de las cosas y luego vamos a decantar en el tema de atención al usuario, ¿ok? Y es necesario saber y conocer cómo está el escenario actual de trabajo y el escenario actual en general, porque a partir de ello es que podemos saber cuál es la línea o por dónde va el tema de atención al usuario, ¿no? Diferente a escenarios totalmente anteriores, ¿no? Y pasa que yo tengo 55 años, seguramente algunos de ustedes tendrán eso o no, y yo yo crecí de muy pequeño con el tema de el ratón Mickey, ¿no? Seguramente ustedes también conocerán al ratón Mickey, seguramente ustedes también tendrán algo que ver con el ratón Mickey, ¿correcto? Y ahora a esta edad que tengo, ya tengo mis nietos, y mis nietos similar están con el ratón, pero ya no con el ratón Mickey, sino con el mouse, ¿no? Ellos crecen en un escenario del mouse, lo cual hace totalmente diferente, si bien es cierto, hablamos del ratón, pero es totalmente diferente a lo que tenemos ahora. ¿Sí? Y nos lleva a una pregunta si estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Porque es diferente estar en un contexto de bonanza económica, política, social, académica, versus un escenario en el cual estamos en momentos difíciles, momentos críticos, ¿no? Que hace que uno pueda entender y tener estrategias diferentes respecto a la producción, la venta y la atención al usuario, ¿no? Revisando un tanto los hechos que nos anteceden, allá por los 68 y los 75, el Perú estaba inmerso en un contexto de revolución, digamos, política a través de Velasco Alvarado, ¿no? Y existía esto, gobiernos militares en ese contexto. Luego pasamos igual en la década del 75 al 80 a, al gobierno igual militar de Francisco Morales Bermúdez Cerrito, ¿no? Quien fuera su primer ministro de Velasco, ¿no? Y al final como que lo traicionó y tal, aquí está la fundamentación como primer ministro y luego él se convirtió en presidente del Perú. Digamos, vivimos toda una década respecto del tema
de gobierno militar. Seguramente recordaremos también cómo es que a partir del año 85 a 90, imaginemos ese contexto, recordemos ese contexto en el cual eh, el pan popular y el azúcar y el pollo, etcétera, subía a una inmensidad de inmediatez, ¿no? O sea, lo que hoy día costaba una cantidad, pasado el momento costaba otra, lo cual quiere decir que para aquellos momentos, obviamente, nuestras estrategias, dinámicas y cultura de atención al cliente era totalmente diferente, ¿no? Existía el monopolio de muchas empresas respecto de productos y todo el tema que te dan aquí, tanto en Lima como en provincia. No existía, como dice aquí, largas colas y escasez, ¿no? En el gobierno de Alan García, ¿no? Y estas fotos que ven aquí efectivamente son una testificación de ese tema, ¿no? O sea, aquí, imagínate, pues atender al usuario, al cliente en este sentido, ¿no? Si vendías tu arroz, arroz, ¿cómo se llama el arroz? Don Victorio, don Víctor. Mm. Cintia, ¿qué arroz es, perdón? Arroz Don Rivas. Don Rivas, ok, si hacías el doctor Arroz Don Rivas, podías venderle de la forma que sea, total, la gente te lo iba a comprar. O sea, en ese momento obviamente no existía esta posibilidad de que la gente puede escoger, ¿no? Ahora hay muchísimas cantidades y tipos de arroces integrales, arroz para hacer paellas y todos los arroces habidos y por haber. Y ahora sí el cliente o nuestro usuario es totalmente diferente al que existía en estos momentos donde la gente compraba lo que compraba si es que llegaba a comprar. ¿Ok? En esos años también existía el tema de la lucha armada, existía mucho el tema del terrorismo y todos los acontecimientos que ocurrieron en aquella época. La atención al cliente usuario en ese momento obviamente estaba enfocado en otros temas, ¿no? Y nuestra vivencia inclusive estaba enfocada en otros temas, no en satisfacer nuestras necesidades primarias ni secundarias, sino en satisfacer el tema de la sobrevivencia, ciertamente. Ya por los años 90 y 2000, con con el tema del gobierno de Fujimori, también hay toda una revolución respecto a todo, ¿no? Y aquí recordarán el 8 de agosto del 90, donde este señor dice, pues, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿no? Al dar el paquetazo, ¿no? Donde de un día para otro cambió el, el valor de la moneda y el valor del dinero que teníamos, ¿ok? De aquí ya saltamos a los 90 al año 2020, ¿no? Y recordarán ustedes en el 2020, del 2019 al 2020, estaban celebrando el 31 de diciembre, bailando su marinera de Sullana, y estábamos celebrando de que se venía el nuevo año, ¿no? Capicúa creo que se llama, ¿no? 2020. Y sin embargo, en la China, pues, ¿no? Un chinito se estaba comiendo un murciélago, ¿no? Y al final, producto de que ese chinito se comió un murciélago, en el 16 de marzo del año 2020, nos cayó a todos el coronavirus. Y en ese momento todos estuvimos encerrados y a partir del 16 de marzo del 2020 inicia eh, la combinación en casa, ¿no? Respecto al tema del coronavirus. ¿Ok? Obviamente el tema de la atención al usuario en ese contexto no había ninguna trascendencia, ningún desarrollo, porque obviamente era un tema de supervivencia, como le decía, pero desde una perspectiva médica, ¿no? ¿Y qué aconteció en el 2020? Aconteció donde que hubo estos más de 2,3 millones en Lima han perdido sus empleos y en provincia también, ¿no? Se quedan sin empleo 2.300 millones en Lima y ahora gobierno planea crear 1 millón, dice, ¿no? Y en ese momento hay mucha gente que quedó desempleada y mucha gente que quedó subempleada adicional al regular tendencia que teníamos. Y dice que algunos puestos no se recuperarán tras la pandemia, ¿no? Hubo una caída económica, imaginemos el contexto de atención al cliente, de cómo uno compraba, vendía cosas. Y en esa época también recordarán ustedes que hasta una mascarilla que ahora te cuesta un sol, costaba como 35 soles, ¿no? Existían mascarillas que eran importadas, las mascarillas de la KN95 creo que era, y otros tipos de mascarillas que las KN95 costaban sí 35 40 soles cada una, que ahora se venderán seguramente por 2 soles, 2,50 soles.
Depende obviamente del tema de la oferta y la demanda. Tal repercusión económica ha tenido en ese momento y en otros momentos el tema de la pandemia, que inclusive decían que eh, la caída económica que resultó en la pandemia fue similar o más inclusive que la guerra con Chile, ¿no? O sea, fue un impacto económico muchísimo mayor y perjudicial que la guerra con Chile inclusive. ¿Ok? Y eso nos cambia totalmente el escenario, nos cambia del sistema. ¿Ok? Vamos a ver un video donde nos habla también tanto de cómo más o menos ahora estamos respecto a atención al usuario y del escenario actual en el que estamos. Preguntas, comentarios hasta aquí, por favor. Ok, vemos este video y lo comentamos entonces. No. Preguntas, comentarios. El video no tiene audio, doctor. ¿Se escucha o no se escucha? No, 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 profesor, doctor. no Lo está tiene audio. compartiendo sin audio. No A tiene ver, a audio. ver, un toque. No tiene Ok, audio. un toque, un toque, un toque. Un segundito. Qué raro. Mm, Ya, un segundo. No tiene audio. A ver, me confirman, ¿ya? Un segundito. Ah, ya. ¿Ahí se escucha? No se No, ve. No está compartiendo, doctor. Oh, perdón, perdón. Ahí se ve y me dicen si es que se escucha, ¿ok? Se ve, pero no se escucha. No se escucha. no se Se escucha. escucha. Ok, ok. Cuando se comparte hay una opción que dice compartir sonido de computadora o compartir audio computadora. Ahí debe ¿Dónde está activarlo eso? ahí. ¿Dónde está? Cuando A está la hora la que opción comparto. compartir, comparte la pantalla. Ay, ay, ay. Ahí abajito Ay, 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 hay sí, 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 sí. opciones. Listo, listo, listo. Ya, ok. Ahora sí, entonces. Van a disculpar, ¿eh? Ya ves, necesito yo cursos de tecnología, entonces. Está muy bien. Amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking. Tienen jaque a las agencias de turismo. Colegas, ¿ahora sí se escucha? Sí se escucha. Y ya Sí, se Se escucha. Ah, escucha. ya. Perfecto. Entonces, Google. Hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking. Tienen jaque a las agencias de turismo. Google. Inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb
está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Comentarios. Mm, ¿Algunos comentarios? Buenas noches, ¿Qué doctor. opinan del...? Dale, ¿cómo estamos? Buenas noches. Mi nombre es Wilson Lynch. Comentarios que personalmente veo el video y que tenemos que estar reinventándonos, ¿no? Nos tenemos que reinventar. ¿Por qué? Porque todo avanza de manera rápido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí en el video vemos OLX que fue desplazado por Marketplace al final, ¿no? Ya no existe el OLX, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita Netflix se ha reinventado, ha comprado otra plataforma, la Warner, la ha comprado ya Netflix para seguir siendo líder en este mundo del streamer, ¿no? Y así hay varios ejemplos de la tecnología y cómo va avanzando y en los puestos de trabajo igual, ¿no? O sea, como yo trabajaba hace 10 años, a comparación ahora es totalmente diferente, pues, ¿no? Esas serían mis apreciaciones del video, doctor. Ok, gracias, Winston. ¿Alguien más levantó la mano? Hola. Pamela. Sí, Pamela, te escuchamos, doctor. dale. Buenas noches. En esos tiempos actuales, nosotros tenemos que estar aliados a la tecnología, ya que tenemos lo que es ChatGPT, Gemini, y si nosotros no podemos ser un early adopter para las necesidades de un cliente, en pocas palabras, el negocio no prosigue. Nosotros nos tenemos que adaptar en lo que tenemos, adoptar las herramientas que tenemos a la mano. En este caso, todos tenemos acceso a Internet para poder usar ChatGPT para nuestro beneficio en buenos términos, ¿no? Obviamente que no te va a dar todo en bandeja de oro, pero al menos tenemos herramientas para poder crecer. Y no está mal utilizarlo, ¿no? A veces hay cierto reparo, a veces en poder utilizar esas herramientas, pero no, nos ayudan a hacer el trabajo un tanto más interesante, un tanto más rápido también, y eso ayuda a todo, ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario, colegas? Stephanie. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, un comentario corto, rápido. Creo que la automatización de procesos ahora en la actualidad nos hace a nosotros como seres humanos incluso estar en un momento de zozobra porque la famosa inteligencia artificial está realizando procesos o brinda ciertos servicios que las personas, como nosotros los seres humanos, nos encargábamos antes, ¿no? Pero si bien es cierto, nosotros que nos encontramos en una posición donde trabajamos con el capital más importante, que es el capital humano o servidores públicos, como le quieran llamar,
debemos adaptarnos a los constantes cambios que tiene el mundo. No podemos quedarnos con una idea o con un proceso de hace 10 años que si bien es cierto sí nos trae nostalgia porque estaba viendo el video y decía, wow, tiene razón. E incluso mi primera Encarta existía antes de que existiera Wikipedia o que existiera algún otro buscador y yo recuerdo que hacía mis tareas en mi primera Encarta hasta que después se creó el Google, ¿no? Y en el Google puedes encontrar millones de información, pero finalmente nosotros tenemos que adaptarnos siempre a las necesidades que se presentan en la vida diaria y de esa manera poder brindar un servicio que pueda cubrirla. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Efectivamente, ¿no? Han cambiado los tiempos, han cambiado las personas, han cambiado la cultura y la forma de entender también la atención al usuario, ¿no? Está normado ahora, tal es la situación ahora que nos dominan ya los robots, los bots, ciertamente, que inclusive ahora hay una normativa aquí en el Perú, que inicialmente fue en Europa y luego se copió en el Perú, digamos, donde, por ejemplo, si tú vas a llamar a algún operador, vas a llamar para quejarte, para hacerte un reclamo respecto a algún servicio o producto, del otro lado tiene que estar una persona humana respondiéndote, ¿no? No es que tú vas a llamar un número y el número te va a generar, o no es que va a haber un robot del otro lado contestándote. Correcto, ya no hay esa situación, ¿no? Ahora, del otro lado es obligatorio eh, que esté una persona humana, ¿no? O sea, imaginemos a qué extremo estamos llegando y que tenemos que acomodarnos ciertamente nosotros a este contexto. Estamos ahora en la cuarta revolución industrial, ¿no? Y, por ejemplo, la tercera eh, revolución industrial tenía que ver con el Internet, la automatización. Están viendo mi pantalla que dice tercera revolución industrial, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Ah, ya, sí, perfecto. sí, sí. La automatización, ¿no? Todo está automatizado, ¿no? Y ahora que estamos inmersos en esta cuarta revolución industrial que tiene que ver con la inteligencia artificial, no nos dejan de llamar por teléfono robots y nos piden cierta información o nos venden algunos productos, ¿no? Imaginemos entonces la posibilidad que tenemos nosotros de trabajar con esos temas de atención al usuario, ¿no? Porque estos robots que nos llaman por teléfono permanentemente y que tenemos identificados los teléfonos y que nosotros los bloqueamos, ¿no? Para que no nos vuelvan a llamar, pero te vuelven a llamar de otro número y demás, ¿no? Y esos robots que se comunican con nosotros no tienen horario de descanso, te llaman en cualquier momento, no tienen vacaciones, no tienen horas extras, no tienen maternidad, no tienen nada de los costos laborales que representan, ¿no? Y tampoco se cansan, ¿no? Así que puedes hacerlo trabajar por mucho tiempo y todo bien. No te van a denunciar tampoco ante el Ministerio de Trabajo, ante la SUNAFIL, ¿no? Como vemos entonces, ese es el tema de inteligencia artificial. Y a la hora, por ejemplo, ahora estamos con el tema de Internet de las cosas, ¿no? Seguramente muchos de ustedes tendrán en casa estos aparatos que son Siris o que son estos que les hablas y te responden, ¿cómo se llaman eso? Alexa, ¿no? Igual, ¿no? Y existe el Internet de las cosas. Entonces, en este contexto estamos nosotros presentes en esta cuarta revolución industrial. ¿Y qué características tiene en el mundo del trabajo, en el mundo de la atención? A la fecha existe eso que se llama el liderazgo por algoritmos en las economías de plataforma. Antes y mundialmente había empresas transnacionales o multinacionales, como era la Coca-Cola, IBM, etcétera. Y ahora existen empresas que tienden a hacer la misma acción, como Amazon, por ejemplo, como en lo que seguramente ustedes comprarán, que es Temu. Temu, Amazon o Uber, Rappi, no sé si habrá en todos sitios, pero el Uber, o el Airbnb, ¿no? Decían que el Airbnb, todo lo que habían trabajado en 10 años, con el tema de la pandemia, de un momento a otro se cayó. ¿Ok? Pero mundialmente tenemos este liderazgo por algoritmos en las economías de plataforma, ¿no? El Waze y otra serie de productos que son eh, mundialmente conocidos también y que tienen que ver con algoritmos y con plataformas y con Internet.
Existen en estos momentos también cambios en el mundo del trabajo y de la atención respecto a la diversidad, ¿no? La diversidad, antes diversidad se hablaba de inclusión, ¿no? Y había una teórica del tema que tiene que ver con la diversidad, con la inclusión, que decía que la inclusión, antes era inclusión, decía que se refería cuando, metafóricamente hablando, decía que es cuando haces una fiesta, invitas a todo el mundo, decía. Es diverso, ¿no? Y tenemos que estar abiertos, digamos, para poder saber cuál es nuestro público objetivo, que es muy diverso. Hay personas grandes, personas de la generación X, Y, Z, hay Terians, inclusive seguramente que querrán adquirir nuestros productos, ¿no? Hay una gran diversidad que tiene que ver con muchos temas, ¿ok? Y decía entonces que la inclusión era como si en tu empresa, entidad, etcétera, hicieras una fiesta e invitaras a todo el mundo. Y luego ya se fue más evolucionando este concepto y hablaba de la diversidad y decían que la diversidad es como hacer una fiesta, invitar a todo el mundo y sacarla a bailar, decía. Interesante ese concepto porque ya tienes una situación ciertamente activa respecto de las personas, respecto al tema, ¿no? Sí, es muy diverso. Y que la gente obviamente está cambiando su percepción, su interés, la gente está cambiando sus prioridades, ¿correcto? Y esto me lleva a comentarles que la empresa, una multinacional KPMG, es una empresa multinacional que se encarga de hacer auditorías y que se encarga de hacer selección y otra serie de temas a nivel mundial y tiene muchos trabajadores aquí en Lima y en el Perú en general. Hizo una encuesta para ver de qué forma podía satisfacer la necesidad de su personal. ¿Ok? Hicieron una encuesta donde le preguntaban, ok, ¿qué interés tienes tú en que yo te pueda, para mejorar el clima laboral, te pueda ayudar, podamos estar más chévere, puedas sentirte más bacán trabajando en KPMG? ¿Y qué creen que fue la primera respuesta que dieron en esta encuesta a las personas que trabajan en KPMG? ¿Mm? Si ustedes le hacen esa consulta, a ver, ¿qué quieres que yo como organización haga para que tú te sientas más cómodo? ¿Qué creen que ustedes, qué pueden responder? Como un beneficio, digamos, que te dé la organización. Trabajar ¿Mm? menos horas. ¿Perdón? Que el, que el número máximo de horas se reduzca de trabajo. Ok. Que la jornada de trabajo no sea, sino que tengas un horario de verano, digamos, los viernes que salgas a la una. Correcto. ¿Qué otra cosa pueden ustedes pensar que a la gente le puede interesar? A usted mismo. ¿Mm? Angélica Periche, Hola, buenas Arranch. noches. De ¿Cómo repente estás, Angélica? allá incentivo de que de repente hayan incentivos monetarios por Incentivos el labor. económicos, correcto. Claro, Pamela, Bueno, en la empresa donde estoy laborando, nosotros tenemos lo que es, aplicamos la retención del personal mediante alimentos. Ofrecemos lo que es el desayuno y el almuerzo. Ujú. oh, vaya, vaya, y el almuerzo seguramente con el arroz Rivas, ¿no? Tiene que ser. Ok, al desayuno, almuerzo. Ya, ¿qué dijeron? Estos jóvenes, que hay mucha gente joven en esta entidad, en esta empresa, dijeron que lo que querían era que haya seguros médicos para sus mascotas. Seguros médicos para sus mascotas. ¿Ok? No para ellos, no para su familia, para su papá, no, para sus mascotas. Y como segunda opción, dijeron que la empresa tendría que ofrecerles a ellos bonos, pero no alimenticios como los que nos refiere Pamela, sino bonos para que ellos puedan acceder a servicios médicos o puedan acceder a comida y otras cosas para sus mascotas. Eso cambia todo el escenario, ¿no? Porque ahora vemos que el tema de las mascotas no son ni perros ni gatos. O sea, pues tú le dices, oye, a ver, enséñame tu perro, no es perro, es mascota y tiene nombre, ¿no? ¿Ok? Y esas mascotas van en coche, se les atiende y hasta en oportunidades muchísimo más que una persona o que una persona, un ser humano, ¿no? Entonces cambia mucho el escenario.
los espacios de trabajo, ¿no? El trabajar en la nube, el tema del teletrabajo para entidades públicas y privadas ahorita está por todos lados, la gente está trabajando desde casa a través del teletrabajo. ¿Ok? Otro cambio en el contexto también, en el mundo del trabajo, es la modalidad de contratación, ¿no? Antes una persona buscaba poder trabajar mucho tiempo en un ambiente y esta modalidad de trabajo, pero ahora ya te contratan por un par de meses, te contratan por un tiempo determinado para una tarea en particular y luego ya te desvinculan, ¿no? Antes, inclusive, el tema de el fin de trabajo, el fin del trabajo de por vida, ¿no? Antes una persona podía trabajar 30, 40 años en un solo sitio, donde empezaba a trabajar, terminaba su día laboral, ¿no? Pero ahora obviamente eso no es así. Existe el tema de la convivencia generacional, que la vamos a trabajar más adelante también, ¿no? Porque en las entidades y empresas hay gente grande, generación X, generación Y, millennials, etcétera, centennials, que son los de ahora también, que están dando la hora, ¿no? Y las empresas ágiles. Entonces vemos que existen distintos escenarios que nos llevan a ver que estamos en un contexto totalmente diferente, ¿no? Hay estudios que ha hecho KPMG también y que ha hecho la Universidad San Ignacio de Loyola aquí en Lima, donde indican que para que uno pueda abrir un establecimiento, seguramente los emprendedores y tal, deben de estar diseñados ya para que puedan ir las personas con sus mascotas. ¿No? Aquí en Lima, en Miraflores, que hay muchísimos espacios, inclusive Saga Ripley, ¿ya? Está adjudicado para personas que vayan con mascotas, ¿no? Estos se llaman pet lovers, una cosa así, ¿no? Así se llama. Pet lovers, algo así, la gente que es amante o que pet friendly, correcto. Gracias, Stephanie. Pet friendly, entonces hay gente que es pet friendly y los espacios tienen que estar diseñados ya para que piensen eso. Ahí hay espacios físicos donde uno va a tomar un café, aquí en Lima, en Miraflores, por ejemplo, estás en el café y tienes un espacio para tus mascotas, que son tus perrijos o perrohijos, ¿no? Ya no son perros, sino son perros hijos, ¿no? Y que a veces los atienden muchísimo más y mejor que los humanos. ¿Ok? Entonces, uno que quiere emprender, que quiere establecer un servicio, etcétera, debe pensar también en la necesidad y cómo el mundo ha cambiado, cómo las prioridades han cambiado, de acuerdo a lo que se ha dicho también, y qué es lo que me genera que yo tengo que entregar entonces a mis usuarios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dicen respecto a los empleos del futuro? En el futuro es el presente ya, ¿no? El futuro es lo que sucede de aquí a 60 segundos, ojo. Te habla de soft skill y de kill skill. ¿Qué quiere decir soft skill? Quiere decir competencias blandas, digamos, ¿correcto? Cuando hablamos de competencias blandas nos referimos a temas personales y tal, y cuando hablamos de competencias duras estamos hablando de conocimientos, de información. ¿Ok? ¿Y qué se requiere para poder trabajar en este contexto? La inteligencia emocional, que tiene 5 dimensiones, el liderazgo, principalmente las relaciones interpersonales, ¿no? Gente que no tenga la posibilidad de poder interrelacionarse con la gente, obviamente va a sufrir mucho, va a tener mucho. Y el perfil de la gente que trabaja de cara al usuario, obviamente es una persona que tenga buenas relaciones interpersonales y que tenga buena entrada, buena comunicación. Otra de las competencias blandas que están requeridas en este futuro, digamos, presente, es la creatividad, la capacidad de aprendizaje, la flexibilidad y la empatía. La empatía de verdad, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de aprendizaje unido a la flexibilidad, sí son competencias que requiere el mundo de ahora, ¿ok? Eh, Luego hablamos de competencias duras que requiere el escenario actual, las hard skills, que es temas de conocimientos que uno debe tener, como por ejemplo es el análisis de datos, pensamiento computacional, vaya, vaya, y herramientas digitales, dice. ¿Ok? Y con pensamiento computacional y herramientas digitales es que tú manejes herramientas digitales. Correcto. Tú que estás aquí presente, tú estás pensando y dices, sí, yo hago mi TikTok, no bailo y hago mi TikTok. Eso no es competencia, eso no es pensamiento computacional, por ejemplo. Correcto. Sí, yo me tomo fotos y publico en el Instagram. Eso tampoco son herramientas digitales. ¿Ok? Y depende de nosotros poder trabajar ese tipo de herramientas. Ok. Estuve en la pandemia dando unas conferencias para la gente de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.
Y había una señora que decía, ¿no? Y se quejaba la señora, porque la universidad la había mandado en pandemia, la había mandado a su casa con una computadora para que pueda trabajar. O sea, y ella se quejaba, porque decía, doctor, me decía, yo antes no pagaba 40 soles, que ahora que estoy en pandemia estoy pagando 40 soles por internet, decía la señora. Y yo no estoy de acuerdo, dice, porque yo me puedo ahorrar ese dinero, decía, ¿no? Y además decía que la universidad no había ido a capacitarla en el uso de las herramientas tecnológicas, esto es la computadora y tal. Ese mismo grupo, había una señora que me dijo, doctor, pero yo estoy de acuerdo con esto, estoy feliz porque a partir que estamos trabajando desde casa, decía, yo puedo manejar el Zoom, puedo manejar el WhatsApp y otra serie de herramientas tecnológicas. ¿Ok? Y le decía a la otra persona, no saca pluma, mejor le decía, ¿cuánto te cuesta ir a la universidad donde trabajaba? Tomar el carro, el tiempo que te manda, la comida que tienes que gastar allí. O sea, si uno sacaba pluma, digamos, y comparaba los 40 soles de internet versus lo que gastaba en todo este tipo de cosas para ir a trabajar, obviamente era bastante rentable estar en casa y en teletrabajo, digamos, o trabajando en ese momento. Que antes no era teletrabajo, sino en pandemia era, ¿cómo se llamaba la forma, la modalidad que se trabajaba en pandemia? Que no era teletrabajo, era trabajo remoto, que, que acabó el 31 de diciembre del 2023, pero en trabajo remoto. Y les digo este comentario, ¿por qué? Porque depende de quién aprender herramientas digitales, depende de quién tener ese pensamiento computacional, de todos y cada uno de nosotros. Porque esta señora que ya habían pasado 5 meses desde que inició la pandemia, que tenía la computadora y no la sabía manejar, se quejaba porque la universidad no la venía a capacitar. Pero ¿quién es el interesado? ¿Quién se va a quedar con el conocimiento? ¿Quién se va a quedar con la información de todo ese pensamiento computacional o herramienta digital que a la larga la señora lo va a tener? Uno. Entonces, si tú tienes la herramienta, tú deberías interesarte, tú deberías hacer las cosas para aprender, no esperar que venga la entidad o tu empleador a capacitarte. ¿Ok? Y hay un libro de Andrés Oppenheimer que nos habla del futuro del trabajo en la era de la automatización, ¿no? Ya sea una versión actualizada, y nos habla de las áreas de trabajo del futuro, ¿ok? Para ver si vamos a tener o no trabajo en este futuro digitalizado, dinámico y automatizado. Nos habla, como la primera área, los asistentes de salud, dice. Porque asistentes de salud, ojo, no son enfermeras, ¿no? Que pueden ser también, sino gente que te asiste en el tema de tu salud y salud integral. Estamos hablando de nutricionistas, seguramente, hablamos de personal trainer, de gente que va al gimnasio, de gente que te asiste para que mejores tu salud, respecto a la comida, respecto a la respiración y otra serie de cosas. Otras áreas de trabajo futuro son analistas, ingenieros y programadores de datos. Obviamente, en esta era de la automatización requerimos esos profesionales con conocimientos duros, con competencias duras que puedan manejar estos temas. La tercera área del trabajo del futuro dice que son los policías digitales. Si hay tanto robo y hay tanto delincuencia ciberdigital, está la ciberseguridad en este momento en el sector público y privado, entonces sí requiere el mercado policías digitales, gente especializada en qué, en pensamiento computacional y en herramientas tecnológicas que puedan suplir o mermar el daño que pueden hacer todos estos daños digitales. También nos habla de los asesores de ventas, o sea, todos están aquí, trabajan y de hecho que tienen una relación con la atención al usuario y con las ventas, ya sea de productos tangibles o intangibles como los dan el sector público. Entonces, los asesores de ventas, y no hablo de vendedores que venden o expenden un producto, sino que asesoran respecto a la venta. ¿Ok? En quinto lugar, habla de los cuidadores y programadores de robots. Alguno de los presentes me dirá, oye, pero ¿cómo es eso? Pues ¿cómo va a ser, no? Ya hay robots que están trabajándose y hay robots que están desarrollándose, ¿no? Yo aquí estoy en Lima, yo vivo acá, y al sitio donde a veces voy a comer, que es un restaurante, un chifa, hay un robot que viene y me atiende, ¿no? Y no es mentira, hay un robot que viene y me atiende, ¿ok? Luego de eso tenemos a los
Y como yo me decía, pero no, no me van a creer esto de cuidadores y programadores de robots. A ver, pensemos en los años 80, ¿ya? ¿Cómo han cambiado los trabajos? En los años 80, ustedes hubieran pensado que existiría en algún momento de la vida algún trabajo de una persona que vaya a tu casa, saque a tu perro, lo lleve al parque a hacer popó y luego regrese y lo haga pasear a tu perro. O sea, estamos en los años 80. En los 80 uno hubiera pensado que es un buen trabajo los cuidadores de perros que sacan y los llevan al parque a que hagan popó. Obviamente no, ¿no? Pero ahora, a la fecha, en este contexto cambiante, en este contexto de mundo en el que vivimos, hay mucha gente que se gana la vida y que es un buen trabajo, inclusive remunerado bien, cuidando perros, ¿no? No, perdón, no son perros, son cotas, llevándolos a que puedan estas mascotas estar paseándose, ¿no? Así que en ese mismo orden de ideas, obviamente sí es creíble de que los cuidadores y programadores de robots sean posiciones o áreas de trabajo del futuro. Otra área de trabajo en el futuro son los profesores y maestros. Esto me da muy buena vibra a mí porque yo soy profesor, así que lo cual me quiere decir que voy a seguir, tengo trabajo todavía. Los especialistas en energías alternativas, ¿no? El tema del yoga, el tema, no sé, ¿no? Que tiene que ver con otro tipo de energías, artistas, deportistas, creadores de entretenimiento, diseñadores y creadores de contenidos comerciales, donde ustedes también están seguramente, y consejeros espirituales. Aquí se aplica el tema de yoga, aquí aplica el tema de los psicólogos, los psiquiatras, que a la fecha están dando la hora respecto de, están atendiendo y están llenándose los bolsillos de mucho dinero también, ¿no? Porque en la fecha la gente requiere justamente esos profesionales. ¿Ok? Comentarios respecto a lo que estamos viendo y las 10 áreas del trabajo del futuro. ¿Mm? Un comentario respecto de esto. ¿Les suena bien? ¿Les suena mal? ¿Creen que es puro, que no es real? A ver, coméntenme por favor. ¿Qué creen ustedes? Dome Quispe. Dome Quispe Díaz. A ver, un comentario de esto. ¿Alguien? Elizabeth Trujillo. ¿Ningún comentario? ¿Creen? ¿Están de acuerdo? ¿Les suena bien? ¿Les Profe, suena mal? ahorita, buenas noches, pero ahorita estoy en el carro, no le escucho bien porque también voy en el carro. Oh, Elizabeth. Dale, ¿algún comentario? Angélica Periche. Ok. No comentarios. Muy bien. Ok. A ver, ¿y cómo está el mercado laboral actual? Cuénteme, ¿cómo está el mercado de Piura? ¿Cómo está el mercado de Huancayo, Tumbes? ¿Dónde están ustedes? Muy Mercado mal, laboral es... doctor. Dale, dale. ¿Por qué está muy mal? Por ¿Mm? la ausencia de trabajo, ahora hay mucha competencia. Piden bastantes requisitos y a veces la mayoría de los ciudadanos solo cuentan con bachiller o título de licenciados, ¿no? En este caso, de un licenciado de administración, pero no tienen ninguna especialidad o alguna maestría. Pocas vacantes y las empresas que actualmente salen, que se van creando, son nuevas, son las MIPES que no ofrecen los beneficios que ofrece una empresa grande, ¿no? Una SAC, se podría decir. Está crítico. Ok, está crítico. Muy bien. ¿Algún otro? Yo creo, profesor, que el tema de la corrupción también es bastante importante, no solamente en Piura, sino a nivel nacional. O sea, que para un puesto de trabajo, principalmente en el Estado, tienes que conocer tú al funcionario, al alcalde, ¿no? Entonces, ahí es donde los profesionales altamente calificados pasan a segundo plano si es que tú no tienes un contacto directo con ese tipo de personas o eres parte de la... Ciertamente eso es muy real también, ¿no? Aquí la colega nos dice,
mm, bastante competencia, pocas vacantes, no brindan oportunidad a los nuevos egresados. Muchas veces las plazas convocadas ya tienen candidatos, tienen nombre, a veces sacan un concurso público donde lo único que falta es poner el nombre de la persona, ¿no? Porque está tan calzado por una persona que a veces es así. ¿Ok? Dice acá la colega, no brindan oportunidades a los nuevos egresados. En el sector público, ojo, hay un beneficio que tiene el personal joven, ¿no? Hay un beneficio porque si tú estás en un concurso público de méritos, sector público, y estás concursando con gente mayor, por ejemplo, yo que tengo 55 años, concurso con un joven que tiene hasta los 30 años, esa persona tiene al momento del concurso público, en la parte final, si llega a la etapa final del concurso, le dan un puntaje adicional por ser joven. ¿Ok? O sea, creo que es el 10% sobre la nota final, se la dan por ser joven, o sea, hasta 30 años. Joven de 30 ya es adulto, ¿no? Pero si trabajas en el sector público y aparte, si tienes eh, experiencia de 1 año, 2 años o 3 años en el público, se te suman menos de 30 años, se te suma adicionalmente un porcentaje más de ventaja que te da respecto a las personas grandes. Así que en estricto, si tiene hasta 30 años, contrariamente a lo que dice la colega, tiene mayores posibilidades de ingresar por lo pronto al sector público, ¿no? Pero sí, pues está muy pesado y está eh, muy difícil el tema del mercado de trabajo, ¿no? Tan difícil está de que a veces cuesta mucho poder vincularse laboralmente, ¿ok? Ricardo nos dice, sí, se nota mucho lo difícil acceso a oportunidades y está muy marcado el compadrazgo, al menos aquí en Talara. Es más, los negocios de aquí están comenzando a disminuir sus ingresos que terminan quebrados. Sí, pues es el tema, ¿no? Estamos viviendo a la fecha en un escenario actual de trabajo que tiene que ver con la interconexión. Estamos todos interconectados, tan interconectados estamos que el chinito que estaba en la China, que se comió su murciélago, al final por acá terminó con todos nosotros infectados del COVID, ¿no? Ustedes mismos han dicho que están aquí presentes de Chepén, de Trujillo, de Tumbes, de Talare, Huancayo, de Lima. Hay mucha gente que estamos interconectados y todo el escenario actual es interconectado, ¿no? Lo que hago aquí rebota en otra parte del mundo, lo que hacen en Italia, en Francia, rebota aquí en Perú también. O sea, este tema de la guerra, por ejemplo, y hace poco que hubo acá en Lima, no sé si en provincia o en Piura Talara, pero había una escasez increíble de gas licuado de petróleo, de GLP, y ha generado un incremento en el combustible, ¿no? Y eso es por la guerra que hay y por lo que hizo Trump, etcétera. O sea, imaginemos que todo tiene una interconexión, no todo está interconectado. El teletrabajo también a la fecha es bastante común, ¿no? En entidades públicas y privadas. Antes se llamaba trabajo remoto, que estaba circunscrito al tema de la pandemia exclusivamente, pero todos los temas que estamos comentando son oportunidades de trabajo y negocio, porque la gente que está teletrabajando tiende a dedicarse mucho al trabajo también y da la oportunidad que pueden comer a través de deliveries o otro tipo de cosas, ¿no? Pero el escenario actual también tiene que ver con el tema del teletrabajo, ¿sí? También tenemos la posibilidad de que el trabajo o el tipo de trabajo es un trabajo comprobable, que quiere decir que todo lo que yo tengo que hacer tiene que estar validado por indicadores, tiene que estar especificado en números también, ¿no? En el sector público existe la administración por objetivos y por procesos también, ¿no? Y te habla de situaciones obviamente y marcadamente comprobables, ¿no? Y, y aquí uno puede ganar lo que desee también, ¿no? Un tanto lo que decía la colega respecto del ser competitivo, ¿no? Yo estuve hace poco en una entrevista, estamos entrevistando a un grupo de profesionales, para un puesto en la Contraloría General de la República, ¿ok? Y estamos conversando para un puesto, varios puestos, pero era para auditores, ¿correcto?
y ingresó a la entrevista a una joven, cerca de 27 años y tal, y que nos refería que ella estaba en su tercer año de doctorado en la universidad. Y nosotros nos miramos y dijimos, "Oye, pero la mirabas y como que doctorado, o sea". Luego hicimos cuentas y nos comentó que era una joven que venía del Cusco, que había estudiado en la Universidad Nacional San Antonio, ¿vale? Y que había acabado la universidad, perdón, el colegio, lo había acabado a los 15 años. ¿Sí? Acabó a los 15 años y luego se metió a la universidad y estuvo 5 años en la universidad. Digamos, 16 años acabó la universidad. 5 años de bachiller, 17, 18, 19, 20 y 21 años. Correcto. A los 21 años, digamos, ya es bachiller. Luego estudió la maestría, 21 años, 22, 23 años. Hay que regalarle un año sabático más, 25, 21, 22, 23, 24, 25 años. Y ya estaba estudiando su doctorado, su tercer año, 25, 26, 27, 28. O sea, claramente esta persona a los 28 años ya podía estar efectivamente en su tercer año de doctorado, ¿no? Obviamente, académica era, pero experiencia, digamos, como que no tenía mucha, ¿no? Pero sí, académicamente, sí, a los 28 años o 27 años, sí podía efectivamente estar en un tercer año de doctorado, competitivo el mercado. Luego salió esta señorita y vino una señora, base 4 que también está buscando una posición en la Contraloría y le preguntamos, ¿y qué quiere hacer usted o por qué se está presentando este concurso? Ella mencionaba que hacía 2 años había tenido su bebé, se había alejado del mercado laboral por 2 años y ya quería reinsertarse laboralmente. Y le preguntamos qué planes tiene, qué ideas tiene, ¿no? Y ella decía, yo quiero en algún momento hacer mi maestría, decía. ¿Ok? Entonces, pensemos en estas dos personas que competían para un puesto similar, una jovencita de 28 años con tercer año de doctorado y una señora grande con 41 años seguramente, pero que quería hacer la maestría en algún momento, lo cual nos lleva a ver que estamos efectivamente en un mundo totalmente competitivo, ¿no? Antes, más o menos, la gente de mi edad comprenderá que para estudiar en la universidad uno tenía que postular a la universidad. Ahora la educación es muy asequible y no necesitas siquiera postular a la universidad, ¿no? Ya cuando estás en cuarto año de secundario, quinto, te vienen las universidades a poder decir, ¿no? Una educación muy asequible, ¿no? Hay por todos lados universidades, hay filiales de universidades en todas partes del Perú que hace que la educación sea muy asequible. O sea, la posibilidad que tengas que digas no puedo estudiar o no puedo ser profesional también es bastante limitada, ¿no? Sin embargo, claramente lo que dice la colega de Talara, me parece, hay mucha gente que no es bachiller, menos doctor, menos magíster, porque la mayoría de gente de provincia igual sigue migrando a la ciudad, no a la capital. Pero hay mucha educación muy asequible, tan asequible es la educación que en este momento estamos en un proceso de formación académica y la estamos haciendo desde nuestro hogar o desde el carro micro que la señora estaba diciendo. Entonces la educación es muy, muy asequible a la fecha y hay distintos espacios para poder tener esa educación. Otra de las características del mercado laboral es la competencia global por empleos, ¿no? Los venezolanos han venido y nos han quitado trabajo, ¿no? Y hay muchos trabajos o actividades que tienen los venezolanos, ¿no? ¿Y ustedes sabían que los venezolanos pueden ingresar al sector público también a trabajar? Hay venezolanos que tienen y que están ya en el sector público, ¿no? En la OMPE creo que están también, pero bueno, pero sí, sí hay venezolanos. Y yo la vez pasada saqué un concurso y postularon en el sector privado, ¿ya? Saqué una evaluación y concurso y vinieron venezolanos muchos, para gerente de operaciones, eran ecuatorianos, mexicanos, colombianos y venezolanos. Y a la fecha efectivamente hay esa competencia global por los empleos, ¿no? Esa es una de las características. Y otra característica es el fin del trabajo, de la línea de carrera de por vida, ¿no? Como les comentaba antes, existían muchos, la gente que ingresaba a un puesto de trabajo, trabajaba 30 años en una empresa y sobre eso después se retiraba, ¿no? Seguramente sus papás, seguramente sus
familiares estarán en esa situación. Un papá seguramente, ¿no? Que ingresó a trabajar en una empresa y después de 30 años, sí, se jubilan en una empresa, ¿no? Inclusive cuando se jubilan, le dan la posibilidad de que ese puesto de trabajo se lo den a un familiar, ¿no? Pero a la fecha ya no existe eso, ¿no? Ustedes que son jóvenes, obviamente, pensarán o creen, o sea, ¿están dispuestos a pasar 30 años de su vida en un solo trabajo? No. ¿Mm? ¿Ustedes quieren trabajar 30 años en un solo trabajo? Creo que no, no. ¿Qué me dicen ustedes que son jóvenes? A ver, ¿ah? Mírale, a ver, ¿tú quieres estar 30 años en un solo trabajo? Definitivamente no, no. Porque ya los jóvenes de ahora lo que buscan es la diversidad, lo que buscan es que puedan tener varias experiencias de trabajo. Eso es lo que se busca, ¿no? Ya no se busca estar en un solo trabajo. Sin embargo, hay sí entidades públicas que manejan ese tema de darle hay personas entidades públicas que dan el trabajo por negociación colectiva. Es el caso de estas personas estas entidades, por ejemplo, que son, creo que es el Banco de la Nación, Sedapal y el BCR, creo que sí te dan la posibilidad para que una persona, un trabajador, sale y le deja a sus hijos, creo eso. Que Ricardo dice que no puede trabajar 30 años en una misma empresa. Se busca ampliar conocimientos en diversos centros de trabajo laborales. Así es, ¿no? Yo les voy a mostrar aquí un brevísimo video y a ver qué me dicen de esta persona, pues, ¿ya? Si trabaja o no trabaja en un mismo sitio por un espacio de tiempo grande, ¿ok? ¿Alguien ya te ha dicho que Vemos este deberías ser video. psicóloga? ¿Y si te dijera que para ser terapeuta no necesitas cursar ninguna carrera universitaria? Doctor, ¿no se escucha? Ok, qué raro, pero bueno. Yo les voy contando de qué va esto. Ese es un señor que tiene 84 años de edad y que ha trabajado, perdón, que tiene 100 años, es de Brasil y que ha trabajado 84 años en la misma empresa. Que es en Brasil y el señor lo que se encarga es desde siempre trabajó, está cerca a su casa, caminando a su casa. Imagínense, ¿no? Este señor entonces tiene 84 años trabajando en la misma empresa, ¿no? Será por eso que es un récord Guinness, ¿verdad? Pero obviamente lo común en este escenario actual de trabajo, obviamente es que nadie va a trabajar pues 80 años, 30 años en un solo lugar, ¿no? A excepción de los temas que les he dicho. Y otra característica ya final del escenario actual de trabajo es que lo que se busca es que establecer un balance entre la vida laboral y la vida personal, ¿no? Tanto se da a nivel normativo, inclusive que el Congreso, dentro de todos los temas, saca normas relacionadas a esto, ¿no? A que la gente pueda, no sé, pues hay entidades públicas que trabajan efectivamente lo que decía la colega, un horario de verano, ¿no? Para que tenga más tiempo y algunas entidades públicas que te limitan tu trabajo para que puedas estar nada más en el tiempo, ¿no? Y hay mucha tendencia también para que haya lugares en donde no se trabaje las 48 horas, sino menos, ¿no? En Chile, por ejemplo, está eh, no, la posibilidad de que se va a reducir la jornada laboral. Aquí, Alexandra nos dice, ¿no? Buenas noches. En el sector de educación sí trabajamos más de 30 años en un solo lugar. Claro, son los nombrados, ¿no? Sí. Ahora, bien, mal, claro, pasa que
los docentes tienden a tener ese tema, ciertamente, ¿no? En el mismo lugar, claro. ¿Ok? Entonces, estas son las condiciones, digamos, que se tienen respecto de el nuevo escenario de trabajo, que nos da la perspectiva para poder, de manera diferente, poder trabajar de cara al usuario. Preguntas, comentarios, por favor, hasta aquí. Preguntas, comentarios. Mm. A ver, colegas, preguntas, comentarios. Ya estamos ya cumpliendo ciertamente con todo lo dicho y lo especificado para esta sesión, ¿no? Adriana, todo claro, dice. A ver, si no dicen nada, son por dos cosas, ¿no? O han comprendido todo o han entendido nada, ¿no? Así que yo creo que se han comprendido, si no preguntan. A ver, preguntas, comentarios. Hoy día entonces hemos visto el tema de eh, servidores de atención al cliente, hemos visto el escenario actual sobre la cual nos estamos desarrollando en ese contexto. Le decía que hoy día vamos a ver cómo es el escenario, cómo es sobre la base sobre la cual estamos trabajando. Hemos visto el escenario actual de trabajo, hemos visto cómo la tecnología ha invadido ciertamente nuestro día a día y hace que tengamos una perspectiva diferente de las cosas y un enfrentamiento diferente a la realidad. Hemos visto cambios en el mundo de trabajo, hemos visto los empleos del futuro y las competencias que corresponden, las áreas de trabajo del futuro. Hemos visto el escenario actual de trabajo y pregunto, ¿ustedes creen que existen, aparte de las 10 áreas de trabajo del futuro que les referí, algún otro tipo de trabajo que pueda haber más adelante? ¿No? ¿Mm? María Yolanda dice, oh, ok, gracias, Melanie. ¿Cómo podríamos cambiar la situación para los jóvenes insertarnos en el mercado laboral? Normativamente, para que los jóvenes se inserten en el mercado laboral, normativamente hay esa norma de parte del gobierno donde promueve el ingreso de personal joven al sector público con estos beneficios que le dan, digo, en los procesos de concursos públicos y méritos, pero por otro lado es harto difícil poder insertar al mercado laboral a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes, hay muchos, estadísticamente hay muchos eh, ¿cómo se llama? Este, ninis, ¿no? Y ninis no es un término despectivo, dicho, gracias Ricardo, que son ni estudian ni trabajan, ¿no? Hay mucha gente que ni estudia ni trabaja y por un tema cultural, digamos, mal enfocado, hay muchos jóvenes que prefieren vivir de sus papás y toda la historia y no buscan emprender todavía, ¿no? Pero seguramente con su tiempo lo harán. ¿Ok? Bien, preguntas, comentarios, antes de retirarnos, por favor. Si es que no hay Profesor preguntas, Yuri, dale. tengo una curiosidad. Usted habló de que va a un chifa y usted es atendido por un robot. Así es. ¿Cómo se siente usted como cliente siendo atendido por este robot? Bien, voy con mis nietos y como les gusta la tecnología y todo el tema, felices ellos, ¿no? De verdad, pero yo particularmente, bien, bien, o sea, no hay tema, ¿no? Estoy en una universidad también donde al ingreso hay robots también que te saludan. Ahora, es toda una tendencia diferente porque son situaciones no regulares, ¿no? Que pueden existir. Pero yo de verdad, bien. O sea, no es que me cause mucho problema, no es que me cause mucho tema, ¿no? Porque sí vemos nosotros que existen muchos robots, por ejemplo, cuando nos llaman por teléfono, cuando hacemos otros temas, ¿no? Sino que ya habría nosotros que acondicionarnos a este nuevo contexto, ¿no? Ya habría que acondicionarnos. Y hay que ser conscientes de ese tema, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sería una curiosidad, no sé si tal vez podría abrir un debate. ¿Cuál sería la peor experiencia que usted ha tenido como cliente, ¿no?
la peor experiencia o en qué lugar ha tenido o en qué área, su peor experiencia como cliente. Una peor experiencia como cliente. Algo que me acuerdo ahorita de manera sencilla es, por ejemplo, yo una vez me fui a una clínica, la clínica Sana aquí en Lima, más o menos interesante, más o menos cara inclusive, y me voy a la cafetería, y hay una cafetería simpática donde veía en el mostrador, veía un croissant, un croissant relleno con pollo. Y me llamó la atención porque yo fui a hacerme un análisis en ayunas y dije, oh, voy a comer ese ya. Y la señorita que me atiende me dice, ¿le caliente el croissant? Oh, sí, claro, ¿no? Lo meterá en el, en el microondas, ¿no? Y resulta que lo que hizo la señorita es, lo metió en la guaflera, metió en la guaflera mi croissant y me lo entregó de cualquier forma, ¿no? Y yo decía, oye, ¿qué fue, no? O sea, me entregó un pan aplastado que no tenía nada que ver con lo que yo había pedido, que era un croissant, o sea, horrible. Y entonces esa fue una experiencia que yo decía, ¿cómo te venden un producto que yo quería y al final terminé comiendo cualquier cosa? Y para que no les estoy mintiendo, vean esto. Este es el croissant que vi con pollo, un pan con pollo que vi en el mostrador y lo que me dieron luego de meterlo a la, a la guaflera resultó siendo cualquier cosa, ¿no? Es lo que, digamos, ahorita se me ocurre respecto a este tema, ¿no? Ustedes, a ver, coméntenme si tienen alguna experiencia frustrante respecto al tema de alguna tensión, ¿no? ¿Mm? Ese es el tema. Yo creo, profesor, que en el Sí. sector público, por ejemplo, se da mucho que las personas que están encargadas del servicio al cliente, o bueno, al ciudadano, al servidor, la persona de a pie, al usuario, muchas veces creen que esas personas, y yo he estado siendo parte de atender al ciudadano y también detrás, ¿no? Cuando ellos hacen algún trámite, creo que cualquiera de nosotros ha hecho algún trámite en alguna institución pública y también es muy mala la forma en la cual algunos de nosotros como servidores creemos que los usuarios o sea, nos deben algo o creen que por nosotros ser servidores públicos no debemos atenderlos como se debe, ¿no? A diferencia de una empresa privada que pues ahí yo creo que es más enfocado a la atención que a diferencia que en la institución pública. Siento que, por ejemplo, uno va a hacer un trámite, ya te miran mal, no te quieren atender, no te responden el saludo, o sea, yo creo que las instituciones públicas deberían reforzar mucho más. Yo creo que con esta gestión pública, ¿no? Con esta revolución en cuanto a la gestión pública, sí se está enfocando al servicio al ciudadano, pero debería ser más real, debería de sentirse, porque hay muchas quejas en los ciudadanos para cuanto a la atención en el sector público, ¿no? Y yo creo que también es parte muy importante de comparar un poco en cuanto a la atención del servicio público y privado, ¿no? Hay una muy marcada diferencia entre uno y otro, ¿no? Sector público, o sea, por la coyuntura mía, por el contexto mismo, si es que una persona del sector público comete una falta, hace alguna situación no muy adecuada, para que pueda sacarle a esa persona, para que pueda despedirla, digamos, por una situación evidente, tangible, mala que ha realizado, harto difícil, ¿no? Pero si se tratase de esa persona en el sector privado, imagínate. A ver, pensemos, por ejemplo, en salud. Nosotros vamos a a pedir una comida, algo en el sector, perdón, a atendernos vamos a atendernos nosotros en salud, por ejemplo. ¿Nos tratan bien o nos tratan mal? ¿Mm?
Vamos al Buenas saludo, noches, Nicole. buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, eh, escucho los comentarios, ¿no? Sobre la atención que hay tanto en el sector público como en el sector privado. Bueno, considero que si nos preparamos con este tipo de capacitaciones, no debería haber esa diferencia en el sector público y en el sector privado. Lo que pasa que, bueno, yo trabajo en una institución pública, pero la atención no solamente al usuario externo, sino muchas veces a nosotros mismos como servidores municipales, aún trabajando en la institución, es, cuando hay personal que se cree con mayor derecho, ¿no? Con mayor derecho por tener más tiempo en el puesto, ¿no? Y tratan de minimizar al usuario, no le dan la atención que se le debe dar. No, no hay esa marcada diferencia que usted dice que en el sector privado, claro, o sea, uno comete una falta y sabe que de inmediato lo van a retirar, ¿verdad? En cambio, en el sector público, se sienten con ese derecho, con esa seguridad en el caso de cuando hay cambios de gestión que llegan con su personal, con gente que no está realmente preparada, capacitada para estar en esos puestos. O sea, tratan al cliente y a nosotros mismos como usuarios internos, se puede decir, de la institución, nos tratan de lo peor. Por experiencia propia, yo tengo bueno, soy profesional, pero he empezado desde el nivel más, que se puede decir, de abajo. Yo he sido secretaria, ¿no? En mi cuando empecé a trabajar, pero la capacitación que siempre he recibido y que mantengo hasta ahora como siendo un profesional en los diferentes niveles en los que me he desempeñado, lo principal para mí es dar una buena atención al usuario, al que llega, ¿no? Desde el momento que se presenta, desde el momento, no tener en cuenta ni de la persona, porque ahora, por ejemplo, con esto de que tenemos migrantes, incluso, ¿no? En nuestra ciudad, en nuestra región, saberles entender, ¿no? Porque hay lugares en los que hasta se les prohíbe el ingreso, se les menosprecia por la presentación en la que llegan. Entonces, para eso sirven estas capacitaciones, para reforzar nuestros conocimientos y poder brindar una buena atención. De eso se trata. Gracias. Tu audio, profesor. Gracias. Yo les comentaba respecto de algunos ejemplos y la colega me hacía la consulta, ¿no? A ver, aquí por ejemplo es este robotcito que atendía. A ver, le dije que habían, a ver. Ahí están mis nietos emocionados con el robot que les atiende, los lleva a la mesa, lleva su arroz Rivas y se despide todo y se va. ¿Y dónde es? Y aquí está, ¿Dónde ha sido? aquí está el otro ejemplo del robot que recibe a todos ingresando a la universidad. ¿Ven? Ajá. Ok. Es lo que ¿Perú? pasa. ¿Perdón? Sí, pero ¿En dónde ha sido? Este es La en la UCB, ¿no? Universidad César Vallejo y lo otro es en un chifa aquí en Lima. Oh my. Le haces Claro. el pedido y este chifa no es un chifa exclusivo, ni mucho menos. O sea, es un chifa simpático, bien, pero no es, digamos, no está ni Miraflores, San Isidro, ni La Molina, ¿no? Pero vean, está Ujú. vestido aquí como como una persona que atiende, ¿no? Y este mesero, digamos, no se cansa, este mesero no,
Este mesero no se cansa, no pide horas extras, no se estresa, ni mucho menos, ¿no? Claro, sería lo ideal, ¿no? Claro. Aquí García María Yolanda dice, no, la tecnología poco a poco se va adaptando y con el tiempo no habrá recurso humano. No necesariamente, ¿ah? O sea, sí hay trabajos y sí hay puestos que se han salido ya al mercado, pero que poco a poco, pero que se reemplazan por otros puestos también que lo hacen los humanos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, pues estas personas que antes, recuerdan ustedes, estaban en los grandes hospitales o grandes ministerios donde existía este trabajo que era el ascensorista, ¿no? Una persona que se dedicaba 8 horas de su vida a qué piso va, te ponía, ¿no? Ya esos puestos ya casi no hay, ¿no? Recepción, seguridad y otros tantos también poco a poco se van limitando y se van cayendo. ¿Ok? Bien, preguntas, comentarios. Antes de retirarnos, por favor, vamos a tomarnos una foto para poder perennizar esta primera reunión que vamos a tener nosotros. Así que todos prendan su cámara, por favor. Preguntas, comentarios, con toda confianza, por favor. Leonardo. A ver, todos, por favor, con su cámara prendida. A ver, pónganse simpáticos. A ver, pónganse así. Muy bien. Vamos a tomarnos una foto. Son 64 personas. Ya entre poco van a pasar el link con la asistencia también. Preguntas, comentarios. A ver, antes de retirarnos y tomar la foto. Tania Rosa Medali, por favor, poniendo sus cámaras y su foto, por favor, para tomarnos una foto. A ver. Muy bien. A ver, vamos a hacer así, más o menos como si nos hubiera gustado la clase, ¿ya? Vamos a hacer la finta que nos ha gustado la clase. A ver, un segundito, un segundito. Un segundito, a ver. Un segundito. A ver. Otro más que estamos en un grupo grande, así que estamos en un grupo grande. Muy bien, así, así. No como si fuéramos robots, sino como somos humanos. A ver. Y el último grupo, a ver. A ver, a ver. Eh, Muy bien. A ver, preguntas, comentarios antes de retirarnos el día de hoy. ¿Mm? No, profesor. ¿Todo bien?